eh, conviviendo con un exorcista. Ya dije que yo llegué ahí porque el señor era el esposo de mi tía. Y como yo iba para donde mis abuelos vivían con mi tía. Entonces decía también que el esposo de mi tía era una persona que se dedicaba a las prácticas paranormales, eh, digamos al exorcismo. Entonces voy a ir contando parte por parte cada experiencia que yo viví ahí. Yo viví con ellos alrededor de 3 años y durante 3 años yo vi eh, muchas de las cosas que ahí se hacían. Bien, entonces, la historia que quiero contar, uy, me molesta la luz del celular. Entonces, esta es otra historia de las tantas que vi, que son muchas, son muchas. Eh, el exorcista, el esposo de mi tía, tenía un hermano. ¿Ya? Entonces, ese hermano era una persona que eh, era un poco desordenado en su vida. Antes él era ordenadito, pero después tuvo una situación personal, eh, el cual lo llevó a él como a agarrar otro rumbo. Lo llevó a él ya prácticamente a, a vivir una vida ya desordenada, eh, y a tal punto que el hombre empezó a desordenarse, que ya cuando él iba a la casa de su hermano, el esposo de mi tía, el que andaba siempre descalzo, como le contaba en el primer video que hice, que era el exorcista, el hombre descalzo. Eh, Cuando él iba a la casa a visitar a su hermano, a él no le gustaba mucho la presencia del hermano desordenado. Entonces cuando él iba allá a la casa donde estaba yo, ya lo miraban así como de otra manera, porque el tipo había agarrado un rumbo equivocado y por tanto cuando él llegaba yo notaba que el señor que siempre andaba descalzo, el esposo de mi tía, el exorcista, eh, siempre se ponía como de mal humor porque no estaba de acuerdo con el estilo de vida que estaba llevando. Después de haber tenido una situación personal, el hombre como que se desordenó, empezó a tomar, a usar las cosas que usa la gente cuando cae en malos vicios. En fin, entonces desorden que tenía ese señor, eh, hubo una redada y en esa redada a él lo toman preso. Y lo toman preso y lo dejan ahí, lo agarraron un viernes y lo vinieron a liberar como el lunes por ahí, porque como era fin de semana duran más. Entonces, en, esa, en, ese, en los días que le tocó estar eh, bajo, bajo arresto, eh, digamos detenido, se le acercó a él una persona que era evangélica, una señora evangélica, se le acercó y, y le predicó, le hizo un par de oraciones y parece como que a él le llegó esa, esas oraciones que la señora hizo por él. Ya, ¿por qué? Porque después que ya, el lunes después que lo liberaron, parece que también le habían regalado una Biblia. Él empezó a leer la Biblia, pero a leerla de una manera, eh,
de una manera, ¿cómo se dice? Como de manera muy intensa. Empezó a leerla así como en la mañana, en la tarde, o sea, se la pasaba todo el día leyendo la Biblia. Él despertaba y era para leer la Biblia. Se dormía para dejar de leer la Biblia. Despertaba para empezar a leer la Biblia. Y era así, comía a leer la Biblia. Estaba comiéndose algo a leer la Biblia. Para donde quiera que andaba, andaba con la Biblia. Entonces como que empezó a ir a culto, todas esas cosas. Entonces él como que lo agarró como demasiado a pecho. Lo agarró como demasiado a pecho lo que era el tema de la fe evangélica. Eh, después, ya después de eso, él empezó a ir a la casa de mi tía, donde estaba el hermano de él, que era el señor que andaba descalzo, el esposo de mi tía, y que era el exorcista. Y ya como que había cambiado algo. Ya el exorcista estaba contento de que él ya tenía como otra vida, ya salió, de hecho le pidió perdón a su hermano por todas las cosas que habían pasado, las discusiones, porque cuando ocurren esas cosas, siempre eso crea como conflicto. Bien, entonces, eh, yo me acuerdo, yo estaba pequeño, yo lo veía, que empezaba a orar, eh, que sí, que él ya se encontró con el Señor, que encontró a Dios, y él, bueno, ya todos empezaron a mirarlo diferente, porque de hecho la persona se veía hasta diferente, porque como que algo había cambiado en él, porque ya se veía como, su cara se veía como más limpia, se veía como con una luz. Bien, entonces ya pasa día, 2 días, 3 días, un tiempo corto, y, y él generalmente siempre iba a visitar, una vez a la semana, 2 veces a la semana, y iba con su Biblia, él le leía, igual le recomendaba a su hermano, que era el exorcista, que dejara eso porque eso no era bueno, que eso no era de Dios. Bien, y el exorcista le decía, ya, pero eh, eh, tú estás con tu creencia y déjame las mías, y vivamos en paz y somos hermanos, ¿ya? Pues sabes que los evangélicos no aceptan mucho lo que son las imágenes. Entonces, en el altar que él tenía, el exorcista, tenía muchas imágenes de muchos santos, de muchas deidades. Eh, en fin, ya, ya, y pasa el tiempo y el hermano iba con mucha frecuencia. Ya, después, un día, como ya cayendo como la noche, pero era tarde, o sea, ya cuando el sol, no, ya cuando el sol estaba como escondiéndose, pero había mucha claridad. Pero ya era como el turno de que ya llegara la noche. No sé si eran como las 6 o las 7 por ahí. No me acuerdo qué época era, si era invierno o era verano, otoño o primavera. Y cuando de repente llega pero un grupo de gente a visitar al exorcista, al esposo de mi tía, al hombre que siempre andaba descalzo. Yo veo que llega ese grupo de gente así, pero así de repente llegaron. Como era una enramada y la puerta siempre estaba abierta y uno veía todo, la gente entraba, ¿no? Y, y veo que traen a una señora, a una mujer, no, de hecho no era una mujer de mucha edad, traían una muchacha, era como de 20 años por ahí, 20, 21, joven, que estaba poseída. Estaba poseída por un espíritu,
Y bueno, uno niño al fin, adolescente, uno siempre está como, nada más como uno queda así como mirando, nomás mirando la situación. Y sucede que la joven se hacía todo lo que hace una persona que está como poseída. Empezaba a hacer movimiento ahí, a gritar. Eran unos gritos así como de, bueno, como gritan la gente que está poseída, que como que tiran unos gritos y no es de dolor, es como suerte, una cosa así. Sí, es como cuando, claro, había mucha gente que la estaba sosteniendo, entonces era como eso, como que hacía, forcejeaba, esa es la palabra, forcejeaba con todos. Ya, entonces ahí entra ya a jugar el exorcista. El exorcista inmediatamente ya empezaba como a buscar todas las cosas que usaba para empezar a espantar el espíritu que estaba poseyendo a esa joven. Y cuando está así como eh, haciendo su ceremonia para hacer que la persona se vaya, que el espíritu ese que estaba dentro de esa persona se fuera, de repente la, lo mira con unos ojos así, porque cuando la persona está poseída, tienen unos ojos así, como tratan como de abrir los ojos así, como luna llena, lo más que se pueda, y uno tiende a ver los ojos como más grandes, el área blanca como más expansiva, la parte negra de los ojos como que se resalta más. Y yo creo que esta cosa le habla, pero le habla en un tono, empieza a mirarlo y a reírse. Porque el hombre empezó a decirle lo que siempre decía, hacía su oración y decía, te va o no te va, sal de ese cuerpo que no te pertenece. Y lo que hace es que empieza a mirarlo y a reírse, y a mirarlo y a reírse. Y en una le dice unas palabras. Le dijo, tu hermano cree que está en lo cierto, pero yo lo tengo confundido. Y empezó a reírse. Y acuerdan que yo le estaba hablando del hermano de él que se había convertido evangélico y que había agarrado la religión o la fe evangélica como se fue como muy al extremo, porque era como muy extremista el hombre. Entonces como que el exorcista más mi tía y mis primos y mis abuelos que estaban ahí presentes se quedaron así como que ¿qué quiere decir? Y ahí, bueno, y ahí después el hombre siguió con su ceremonia, porque sacar un espíritu, eso es una cosa, eso no es que él va a llegar y va a decir un par de palabras y va a salir, no, él tiene que batallar. Él tenía que batallar ahí a veces hasta una hora tratando de hacer que ese espíritu saliera del cuerpo de esa persona. Lo que vieron estos ojos. Y batallaba y le ponía amoníaco, le tiraba agua bendita, en fin. Eh, hasta que me acuerdo que después todo como que se calmó, la muchacha volvió en sí, porque siempre queda como un agotamiento, siempre quedan como bien debilitadas las personas que están poseídas y una vez que ese espíritu demoníaco abandona, esas personas quedan como debilitadas. Y ya se sentaba, le daban agua, pero se veía como cansada y ya como que cuando el timbre de su voz ya era otro, ya era diferente, era, ya era como la persona en sí. Bien, pasó eso. Eh, ya como a los 2 días apareció el hermano, el evangélico, el extremista. Y llegó, hola, siempre, antes que lo comandan los evangélicos, siempre repartiendo bendiciones. Bendiciones, Dios te bendiga y todas esas cosas. Ah, sí, Dios lo bendiga. Pero
yo veía que el hermano del exorcista, el esposo de mi tía, era hola, pero ya como que se quedaba como observándolo. Ya como, porque se acuerda de lo que le dijo el espíritu que tenía poseído, la entidad que tenía poseída a la señorita. Entonces, ya todos se quedaban observando, ah, sí, tráele café a fulano. Pero el hombre, siempre que yo me llamaba la atención, el hombre no se sentaba. Le ofrecían asiento y él no se sentaba. Él llegaba, saludaba, ¿cómo está mi prima? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi sobrina? Pero siempre era como bien retirado del altar, porque él no quería estar cerca del altar. Siempre me llamaba la atención eso y se iba, ven, siéntate, no, él se iba. Siempre le decía, hermano, que Dios te bendiga, espero que tú te encuentres con la verdad y deje eso santo, tienes que votarlo. Me dijo, no, tranquilo, que, que tú tienes tu creencia y yo tengo la mía, así que somos hermanos y vivamos en paz, que no nos divida una religión, ¿ya? Que no te divida, que que tu fe no sea motivo de que nuestros caminos se separen, ¿ya? Bien, ya después la persona volvió como dos veces más, ¿ya? Pero siempre que iba, como que ya no era como cuando al principio cuando él se convirtió, que todos estaban felices, ya estaban todos así como mirando, porque siempre se acordaban como del espíritu, de la entidad que le habló al exorcista a través de la señorita que tenía poseída. Entonces, un día ya está casi listo el almuerzo y bueno, estamos ahí esperando el almuerzo, ya teníamos hambre y de repente llega no sé, un vecino o alguien llegó y dijo, ah, pero ahí afuera está tu hermano orando. ¿Sí? Y todo como que miramos. Y efectivamente, cuando miramos, salimos, el hombre estaba como orando con la Biblia en la mano. Bueno, ya, bueno, él va a orar y después va a venir para acá. Ya. Y después cuando ya empiezan a servir el almuerzo, estamos todos almorzando, pero estamos como esperando que llegue eh, eh, el, el evangélico, porque de hecho a él se le sirvió comida para que almorzara también. Pues si llegó a esa hora, siempre se usa que si llega a esa hora, bueno, hay que brindarle almuerzo también. Y no entraba. Ya almorzamos y cuando volvimos y miramos, yo me acuerdo que siempre que a mi tía mira, yo iba, porque yo como era adolescente siempre era como muy curioso y siempre quería como ver. Sucede que de repente el hombre ya como que dejó de orar, se paró de donde estaba y estaba ahí como parado, mirando para adentro, mirando. Pero sí se veía algo extraño, algo extraño. Bueno, y porque él- cuando él estaba orando, la Biblia la ponía en el suelo y ponía como otras cosas en el suelo, tenía como algo más también, estaba orando encima de eso. Ya cuando de repente eh, ya empieza como a entrar, porque hace rato le estaba diciendo que entre, pero él no, como que no quería entrar, nada más se quedaba parado, ya como que empezó como a sembrar un poco como de suspicacia. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este señor? Ya después cuando te lo va a pasar, invitó, no, que quiere hablar con el hermano, con el exorcista. Y siempre había una mata donde siempre era donde de repente uno se sentaba ahí a recrearse un poco. Y lo llama. Y sucede que cuando el hermano de él va, el exorcista, sin mediar palabra, el hombre lo atacó con un cuchillo.
lo atacó y el hombre, el exorcista, no sé si es por la experiencia o no sé, pero él como que intuyó que algo iba a pasar y lo que hizo fue que cuando él vio que él hizo así y sacó esa alma blanca, él inmediatamente como que se movió rápido y le agarró la mano. Y en el forcejeo igual lo cortó al exorcista. Y el evangélico solamente decía eh, que lo iba a mandar al cielo, que él lo estaba haciendo para mandarlo al cielo. Y no, y ahí inmediatamente entraron todos a agarrar a ese señor. Y inmediatamente se le pidió que se fuera y que no volviera más. Y el hombre le hizo una cortada profunda en la mano. Entonces, inmediatamente, el hombre, claro, lo llevaron al hospital y le hicieron sus curaciones. Y el hombre le llenaron la palma de la mano, se la llenaron de punto. Casi dicen que cuando hay una herida como en el centro de la mano, dicen que la persona puede hasta morir. Es lo que he escuchado, no sé si qué tan cierto sea. Pero sí fue un poquito más arribita del centro y a la persona esta le dieron un montón de puntos. Y bueno, y se le pidió al Señor que se largara al evangélico extremo. Entonces ahí fue cuando todos empezaron a coincidir, no, o a caer en cuenta en que la entidad que había poseído a esa señorita se lo había advertido prácticamente. Que él cree que estás en lo cierto, pero que él, o sea, las palabras de la entidad al exorcista fue: tu hermano cree que estás en lo cierto, pero yo lo tengo confundido. Entonces ahí fue cuando todo como que cayeron en cuenta a qué se refería la entidad a través de la posesión de otra persona. Bueno, entonces después pasa una semana, 2 semanas, un mes, un par de meses que ya, bueno, ya el hombre se le había curado la mano, igual le duró un tiempo porque fue en la mano derecha. Entonces, prácticamente eh, tenía quizá algunas marcas, pero ya el hombre se le había curado eso. Ya cuando había pasado ya varios meses, eh, de repente llegó la noticia de que el hermano de él, el que se había metido evangélico, el que había intentado eh, cometer un hecho abominable, pues había dejado de existir. ¿Cómo? El hombre eh, lo encontraron en su casa. Había usado una silla, había usado unas cuerdas y la hija encontró ya a la persona desvivida. Bien, entonces esta es una de las tantas historias que yo pude presenciar conviviendo en la casa de esa persona. Esta es una de tantas. Yo duré 3 años viviendo ahí y tengo historia vivida como para escribir un libro. Así que en otro momento le voy a relatar otra historia, otra experiencia. Cuídense.